estamos muy contentos de recibirlos aquí en su programa de Periódico Regeneración por la 4TV. Vamos a tener hoy un programa pues con muchas temáticas a analizar, con muchos temas a discutir, así es que quédense y recuerden también compartir este programa, recuerden darle like, recuerden suscribirse también a la 4TV para que estemos cada vez más informados y pues eso haga que crezcamos y crezcamos más como movimiento y como medio de información. Así es que les pedimos que hagan eso y pues vamos a comenzar con su programa del Periódico Regeneración. Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí encantado de estar en su programa del Periódico Regeneración por la 4TV. Vamos a hablar hoy de varios temas relacionados unos con Morena, otros relacionados con lo que sucede pues, a nivel nacional en la presidencia, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, de lo de Morena, que me parece que es muy importante mencionarlo aquí, que es muy importante también pues platicarlo, comentarlo, y es que el pasado 4 de mayo se celebró el Consejo Nacional de Morena, este órgano que está representado por muchísimas personas, más de 350 personas que tienen voto y que además pues ellos son los encargados de establecer pues los acuerdos, de establecer los marcos normativos, de establecer posturas importantes de nuestro movimiento, de nuestro partido, ante lo que sucede en el país o lo que sucede en el mundo. Y bueno, en esta sesión, en la sexta sesión de este Consejo Nacional de Morena, se establecieron varios acuerdos que me parece que son muy importantes y que tienen que ver con una carta que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde llamaba a toda la militancia de Morena pues a que siguiera los principios éticos y siguiera los principios programáticos de nuestro movimiento que nos dieron origen. Entonces, en 10 puntos que envió la mandataria a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, pues establecieron algunos ejes importantes, ¿no? Como por ejemplo siempre pugnar por la unidad, también que las personas que militan en nuestro movimiento pues se comporten de forma austera, de forma humilde, que no mientan, que no roben, que no entablen vínculos con el crimen o con organizaciones criminales o que no caigan en algún tipo de delito. También se pugna en esta misiva que envía la presidenta porque no haya ningún tipo de nepotismo, incluso Morena, pues a partir de 2027, incluso ya en las elecciones de este año en Veracruz y en Durango, pues no hay ningún tipo de nepotismo. Entonces, pues esto fue, me parece, acuerdos importantes que se aprobaron por unanimidad y que fortalecen a nuestro movimiento porque nuestro movimiento, nuestro partido político es algo distinto a los demás partidos políticos que existen en México y que existen en otras partes del mundo y que tiene que ver con que por un lado nuestro partido es un organismo político, pero también nuestro partido es un movimiento social, ¿no? Entonces, estos dos elementos hacen distinto a nuestro movimiento y además nuestro movimiento siempre ha aspirado a regenerar toda la vida pública de México y ello pues es importante que si se aspira a eso pues se sigan ciertos lineamientos que son fundamentales y que en realidad son los lineamientos que nos heredó, que nos legó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que pues, fue el creador, el que provocó el nacimiento de Morena en México, ¿no? Entonces, pues esto es algo importante, es algo que sucede en nuestro movimiento y como el proceso de afiliación va muy bien, ya más de 4 o 5 millones de personas se han afiliado en este año a nuestro movimiento, pues cada vez somos más y es importante tener claro que ser militante de Morena no solamente es simpatizar con una causa, con un proyecto de nación, sino también es llevar a la práctica principios éticos que son fundamentales como es la honestidad, la humildad y siempre pugnar, siempre luchar por el beneficio de la población y por el bienestar del pueblo. Y bueno, pues este es un tema que me parecía importante señalar
Y bueno, pues hay otro que es algo que en las últimas 2 semanas fue, digamos, el tema más importante o lo que causó más polémica mediáticamente, y es este texto que hizo el expresidente Ernesto Zedillo, que escribió en la revista Letras Libres. Hay que recordar que Letras Libres es una publicación que edita, que publica y de la cual es dueño Enrique Krause, este historiador que es un historiador conservador y que siempre ha estado en contra del movimiento López Obradorista y en realidad de los movimientos de izquierda en México y en América Latina. Y en este texto, el expresidente Ernesto Zedillo, hay que recordar que Zedillo fue presidente de México de 1994 a 2000, fue el último presidente, digamos, del PRI, de la primera etapa del PRI, antes de que llegara el PAN en 2000, y en su sexenio pues hubo una gran crisis económica, bueno, pues este personaje escribe este texto y afirma que México se está convirtiendo con los gobiernos de la Cuarta Transformación en una tiranía. Es decir, que estamos ya en un proceso de ser prácticamente una dictadura y que pues vamos muy mal en el país, ¿no? A grandes rasgos lo que mencionó Ernesto Zedillo. Por supuesto que hubo una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum negando pues estas afirmaciones, que además son afirmaciones falsas, son afirmaciones que no tienen pues un sentido, ¿no? Porque pues en México se vive una radical libertad de expresión, no hay persecución a opositores políticos, no hay ningún tipo de acciones represivas. Entonces es una falacia completa la que menciona Ernesto Zedillo, pero a partir de esta publicación, de este texto, surgieron, y eso es importante señalarlo, se rescataron muchos pues de las prácticas de este PRI, de este grupo político, de estos grupos que se consideran o que son, digamos, los neoliberales, ¿no? Los que hicieron que México optara por una vía neoliberal, donde no importaban los beneficios de la gente, sino que importaban solamente los intereses de unos cuantos poquitos, ¿no? Empresarios y grupos políticos. Y entonces pues se habló del pasado, ¿no? de Ernesto Zedillo, de cuando fue presidente, y hay un punto que fue fundamental y que marcó todo su sexenio y que fue el FOBAPROA. El FOBAPROA fue cuando los bancos se privatizan en sexenios anteriores al de Zedillo, empiezan a incurrir en prácticas que no eran unas prácticas responsables, ¿no? Empiezan a prestar de más y entonces llega una crisis fuerte y estos bancos en un momento se endeudan y ya no tienen la capacidad de pagar, ¿no? lo que le correspondía pues, a todas las personas que tenían sus ahorros en esos bancos. Entonces, la fórmula de Ernesto Zedillo para supuestamente solucionar esta crisis, que era una crisis económica, que además era una crisis financiera y del sistema bancario, fue que las deudas de estos banqueros, de estos privados, se convirtieran en deudas públicas, es decir, que el Estado salvara a los bancos privados, ¿no? En este proceso de salvamiento, que fue aprobado por el PAN y por el PRI en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, no solamente se hizo o se rescató a esos banqueros, sino que esos banqueros, en lugar de decir o de indicar que tenían una deuda, digamos, de 100 millones de pesos, ellos ponían que tenían una deuda de 800 millones de pesos. Entonces, lo que se tiene fue que hubo un gran robo al país. ¿Por qué? Porque no solamente fueron las deudas las que se transformaran en las deudas de los bancos, los que se transformó en el FOBAPROA, sino que también fueron estas deudas inventadas de los propios banqueros, que además pues, fueron aprobadas por el propio presidente en ese entonces, Ernesto Zedillo. Esa deuda, que fue la deuda provocada por el FOBAPROA, se ha pagado desde que se instauró, o sea, no se ha terminado de pagar. El Estado mexicano ha pagado más de 1.800.000 millones de pesos
solamente de esa deuda, y muchos de esa cantidad en realidad han sido los intereses de la deuda, ¿no? Es decir, es mucho menos lo que se ha pagado, digamos, a capital, a la deuda en sí, que lo que se ha pagado a los intereses. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas carreteras, cuántos aeropuertos, cuántos infraestructura, ¿no? Se pudo haber hecho si no se tuviera que pagar esa deuda que seguimos pagando los mexicanos? Por eso es muy irresponsable y es muy cínico de parte de Ernesto Zedillo y del grupo que representa a Ernesto Zedillo, pues que hable ahora de que vivimos en una tiranía, de que las cosas en el país van muy mal, de que con los programas sociales en realidad es una compra de votos, cuando lo que ellos hicieron durante el tiempo en que gobernaron este país, pues fue lo que provocó que nuestro país después tuviera graves crisis y que tenía que regenerarse, ¿no? No solamente Zedillo fue el causante del FOBAPROA, también Zedillo privatizó los trenes de pasajeros y después él se fue a trabajar a las empresas a las cuales le otorgó esos trenes, lo cual es una falta de ética completa. También durante el sexenio de Zedillo hubo represión en Chiapas. Durante el sexenio de Zedillo también se asesinaron a militantes de izquierda, en ese entonces pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática, al PRD. Y bueno, pues la crisis que causó, que fue una de las crisis más amplias que ha vivido nuestro país, ¿no? Entonces, esta confrontación que hubo entre Ernesto Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues nos sirve para evidenciar, sin duda, la forma en cómo los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN, los gobiernos neoliberales, hicieron de nuestro país una tragedia, ¿no? Hay que recordar que venían de crisis constantes en este sistema que solamente sirvió para beneficiar a unos cuantos y que empobreció a una amplia mayoría del pueblo de México. Entonces, bueno, pues estos son dos temas que me parecía importante señalar en este su programa del periódico Regeneración. Hay otras cuestiones que también son importantes y que han sucedido en este tiempo y que tiene que ver con los niveles también de aprobación de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Hace poquito salió una encuesta de un grupo, de una casa encuestadora que se llama De las Heras, y en esta encuesta es interesante porque los resultados son interesantes en cuanto a lo que piensa el pueblo de México de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de Andrés Manuel López Obrador como expresidente, y lo que piensa de los anteriores expresidentes, ¿no? Entonces, en esta encuesta, por ejemplo, se menciona cuáles son las opiniones, cuál es la opinión positiva de los expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari tiene una opinión positiva del 16% y una opinión negativa del 70%. Enrique Peña Nieto, que es otro expresidente del PRI, anterior a Andrés Manuel López Obrador, del 2012 al 2018, tiene una opinión positiva de la gente del 17% y una negativa sobre el 64%. Ernesto Zedillo, que es ahora muy de moda, ¿no?, por este artículo que publicó en Letras Libres, tiene una opinión positiva del 23% y una negativa del 56%. Más o menos es la misma que tiene Vicente Fox, el primer presidente emanado del PAN, que no dejó de ser un gobierno neoliberal. Tiene una opinión positiva del 24% y una opinión negativa del 56%. Felipe Calderón, que fue el presidente que transformó a México, no solamente que llevó a una mayor crisis económica, sino que lo transformó en una verdadera tragedia en cuestión de derechos humanos, que provocó un montón de violencias y que eso es algo que todavía estamos viviendo y por lo cual todavía se está combatiendo. Bueno, Felipe Calderón tiene una opinión positiva de tan solo el 25% y una negativa del 57%. Y tenemos el caso de Andrés Manuel López Obrador,
Andrés Manuel López Obrador, como expresidente, tiene una opinión positiva entre el pueblo de México del 67% y una opinión negativa tan solo del 23%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la gente está muy consciente de que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pero al mismo tiempo la llegada de la Cuarta Transformación y de este proyecto de nación donde se pone como eje central el bienestar del pueblo, pues es algo que ha sido muy benéfico para el país. Por eso reconoce y por eso emite una opinión positiva del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una opinión positiva que va más allá del 67%. Y esto es algo digno de mencionarse porque tener una opinión positiva después ya de 6 años de gobierno, porque el gobierno produce por una u otra razón, muchas veces produce desgaste, pero además tener una opinión positiva de prácticamente el 70% de la población mexicana. Y esto a pesar de unas intensas campañas de odio y de mentira que sucedieron antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. 15 años antes ya sufría la embestida mediática de la derecha, que fue muy intensa durante su presidencia. Hay que recordar que los medios de comunicación hablaban de que era un dictador, de que hacía las cosas mal, de que estábamos peor, de que le regalaba el dinero, tiraba el dinero a la basura con los programas sociales, de que ninguna obra que hizo ha sido funcional. En fin, después de estas campañas, intensas campañas de odio, a pesar de ello, el expresidente López Obrador tiene una aprobación de prácticamente el 70%. Y esta aprobación no solamente es del propio Andrés Manuel López Obrador, sino es del proyecto. Hace también unos días salió una encuesta en El Financiero, donde la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 81%, ¿no? Hay encuestas que le dan una aprobación del 85% hasta más del 85%, pero eso se evidencia, ¿no?, que hay una confianza en el proyecto de nación, hay una confianza en los gobiernos de la Cuarta Transformación, y por más guerra sucia que hagan, por más inventar mentiras a diario que emiten en los medios de comunicación, por más de que seleccionen a personajes como Ernesto Zedillo para el golpeteo y para que crezcan esas mentiras o para que las hagan más amplias, pues la gente sigue confiando en Morena. Y la responsabilidad de Morena y la responsabilidad de la Cuarta Transformación es mucho, porque la gente, después de muchos años, confía en un gobierno, confían en los liderazgos de un movimiento social, de un proyecto político, y la gente está muy ilusionada con lo que está sucediendo en el país, y por ello los niveles de aprobación tanto de Claudia Sheinbaum como de Andrés Manuel López Obrador, y por ello la amplia diferencia que hay en la opinión que tiene la gente de Andrés Manuel López Obrador como expresidente y de la opinión que tiene la gente de los demás expresidentes, que no superan pues prácticamente el 30% de aprobación, que es una aprobación muy baja para personajes como Calderón, como Vicente Fox y como Enrique Peña Nieto, y que en realidad se la ganaron a pulso, ¿no?, por todo el mal que le hicieron al pueblo mexicano. Pues esos son los 3 temas que quería comentar aquí en su programa del periódico Regeneración. Recuerden que continúa circulando el número de Regeneración, que es este es el número que está actualmente en circulación. Y bueno, es el de marzo-abril. Pronto tendremos ya estamos planeando el próximo número, y pues en unas cuantas semanas seguramente tendrán noticias. Recuerden que este número lo pueden descargar de la página oficial de Morena, y que bueno, pues si les llega a su casa, si les llega a su casa, si hay algún militante de Morena que vaya y se los dé en su propia casa, pues léalo, revísenlo, y si pueden, pues pásenlo a sus conocidos, a sus familiares, para que todas y todos estemos pues lo más informado, de la mejor forma posible que nos informemos, y esa pues es a partir del periódico Regeneración.
Entonces, pues muchísimas gracias y pues los esperamos aquí posteriormente en una próxima emisión de su programa Regeneración por la 4TV. Pues ahora vamos con Dani Campero y su sección donde ella analiza pues las mentiras de los medios de comunicación, las mentiras que difunde la derecha y pues toda esta guerra sucia y estas campañas de desprestigio que hacen estos grupos en contra de la 4TV, en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y en contra incluso del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que vamos con Dani Campero. Bienvenidas y bienvenidos a Regeneración, donde desnudamos las mentiras de la derecha y defendemos con verdad, memoria y dignidad el proyecto de la Cuarta Transformación. Esta semana fuimos testigos de uno de los actos más grotescos de desinformación, protagonizados por un viejo conocido del montaje, Carlos Loret de Mola, alias Lord Montajes. Desde Latinus, es el canal que más parece taller de ficción que un medio de comunicación. Se aventaron el numerito de presentar un video de Yemen como si fuera un enfrentamiento en Sinaloa entre la Guardia Nacional y el crimen organizado. Así como lo oyen, escenas de un conflicto armado en el Medio Oriente usadas para sembrar terror y desinformación en México. Y aunque después salieron con una disculpa tibia en redes diciendo que fue un error, todos sabemos que esto no es casual. Es parte de una estrategia, la de mentir rápido, viralizar y luego, si acaso, recular con una notita que no llega ni al 5% del impacto del video falso. Error, no. Es su forma de operar. Por eso le llaman Lord Montajes, porque lo suyo no es informar, sino fabricar realidades falsas al servicio del poder económico y político que perdió privilegios. No olvidemos su historial, el caso de Florence Cassés, armado como teatro en vivo, la entrevista a Javier Duarte antes de fugarse, la invención de la niña Frida Sofía bajo los escombros en 2017 y su payasada de presentarse como corresponsal de guerra cuando nunca ha sido reconocido como tal. Esta no es una anécdota más, es parte de una guerra mediática contra la transformación, donde los medios al servicio de la derecha no buscan credibilidad, buscan confundir, polarizar y sembrar odio. Por si fuera poco, esta semana también nos recetaron el regreso de un personaje que debería de estar pidiéndonos perdón, no dar conferencias o redactando articulillos en revistas panfleteras. Ernesto Zedillo Ponce de León. Sí, el mismo que en una jeta del tamaño del mundo vino a hablarnos de democracia. El autor del Fobaproa, que convirtió las deudas privadas de banqueros en deuda pública, el que hundió a generaciones enteras en la precariedad y dejó a México pagando una deuda de más de 2.5 billones de pesos que aún hoy seguimos pagando, quien desmanteló el sistema de pensiones digna para los trabajadores, impulsó privatizaciones de todo tipo, satélites, ferrocarriles, puertos, minas, usó al ejército y a grupos paramilitares contra comunidades indígenas y rurales en Chiapas y Guerrero. Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque no son solo nombres sueltos, son heridas abiertas, masacres impunes bajo su gobierno. Y como si no fuera suficiente, pactó con Washington la entrega del poder al PAN, disfrazándolo de transición democrática, cuando lo que realmente hizo fue proteger su desastre económico con un préstamo del Fondo Monetario Internacional para garantizar su impunidad y también a los de arriba. Ese es el nuevo vocero de la derecha. El problema no es que regresen, el problema es que nos creen con tan poca memoria como para no reconocerlos. Y para finalizar, vayamos con otro intento burdo de manipulación, la campaña de odio contra la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la que la derecha le llamó la Ley Censura. Con bots desde Colombia y España, inflaron el hashtag Ley Censura, creyendo que con granjas en el extranjero podían engañar al pueblo de México. Y como si todo estuviera orquestado, que sí lo está, medios como Reforma, Milenio, El Universal, El Financiero, Excelsior, los de siempre, publicaron 37 columnas en apenas unos días con 3 líneas claras de ataque: que la ley limita la libertad de expresión, que eliminará cuentas con redes sociales y que nos llevará a una dictadura, la vieja confiable. Siempre que el pueblo avanza, ellos gritan dictadura. Y por supuesto, no podían faltar el show mediático del PRIAN, Alito Moreno, Lili Telles, Riquín Payasín, alias Ricardo Anaya, se aventó, sin pudor alguno, la declaración de que Broso y Chumel Torres son perseguidos por decir la verdad. ¿En serio? ¿Chumel y Broso como mártires de la libertad de expresión?
Con todo respeto, senador, tenga un poquito de seriedad. El artículo 191 de la nueva ley que propone garantiza la libertad de expresión, programación y contenidos, y que ningún medio será censurado, perseguido o limitado por su línea editorial. Lo que sí busca esta ley, y eso es lo que les duele, es que no se usen las concesiones públicas del verbo "los dueños somos el pueblo de México" para transmitir campañas extranjeras, como cuando Televisa o TV Azteca se prestaron para criminalizar a migrantes o sabotear las medidas de salud pública durante la pandemia, solo por defender intereses de empresas como Electra y a su dueño, el usurero de Ricardo Salinas Pliego, que por cierto sigue debiéndonos millones de pesos a los mexicanos al no pagar sus impuestos. No lo hemos olvidado, tío Rich, páganos ya. Militancia: frente a sus mentiras, más organización; frente a su odio, más conciencia; frente a su manipulación, más verdad. Porque lo que está en juego no es solo una narrativa, es el derecho del pueblo a construir su propio futuro, sin intermediarios, sin mentiras, sin manipuladores. Que lo escuchen bien, tenemos memoria colectiva histórica, y esa memoria se transforma en organización, en formación política, en lucha cotidiana por un México más justo, soberano para todas y todos. Y recordemos, sin formación no hay transformación. Nos vemos próximamente en una nueva entrega de Regeneración. Ahora vamos con Mayo Monero. Recuerden que Mayo, en cada programa, él selecciona los cartones que le resultan más interesantes, los cartones que le resultan más importantes, los analiza, que son cartones pues, que tienen que ver con la izquierda, que tienen que ver con la crítica que se hace a la derecha. Así es que vamos con Mayo Monero. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a los mejores cartones en el periódico Regeneración. Reaparece Ernesto Zedillo, lo hace a distancia como siempre, en esta ocasión con un texto para la agónica revista Letras Libres, propiedad de Enrique Krause, en el cual afirma que la democracia mexicana está muriendo y que se está instaurando el autoritarismo a raíz de la elección democrática del Poder Judicial. Parece broma, pero ¿quién es Ernesto Zedillo? Zedillo fue expresidente de México en el periodo de 1994 al 2000, artífice del FOBAPROA, que es el fraude bancario más grande de la historia de México y que las y los mexicanos seguimos pagando. Deshizo la Suprema Corte de Justicia de aquellos años para imponer ministros a modo, responsable de las matanzas de Acteal y Aguas Blancas, privatizador de los ferrocarriles mexicanos y operador del gran capital para el fortalecimiento del proyecto neoliberal. Por eso, el maestro Fisgón hace una crítica quirúrgica, dibujando a Zedillo y revelando lo que verdaderamente dice el texto para Letras Libres, que dice así: está destruyendo la verdadera democracia, esa que obliga a los de abajo a rescatar a los de arriba. Y para seguir con el análisis del paladín de la democracia de Ernesto Zedillo, traemos a la memoria estos 4 maravillosos cartones de los maestros Antonio Helguera y Rogelio Narago, que retrataron muy bien lo que fue el gobierno del expresidente corrupto que favoreció a las élites políticas y empresariales en contra de las clases populares, y que al día de hoy la derecha toma como vocero a falta de figuras que puedan representar su proyecto político de saqueo, y lo hacen con una de las peores figuras para representarles. Ahora la derecha está molesta porque la presidenta Claudia Sheinbaum, Pablo Gómez, titular de la UIF, y el pueblo de México, de nueva cuenta hacemos memoria de los pactos entre Ernesto Zedillo y el PRIAN para ejecutar el FOBAPROA. Y por último tenemos este gran cartón del Monero Hernández sobre el apagón en España, Portugal y partes de Francia, en el cual nos dibuja el mapa de Europa y la península ibérica está representada por una bombilla inservible que tiene los cables de energía privada rotos. El pasado 28 de abril hubo un apagón de 12 horas en España, Portugal y Francia, que provocó una situación de emergencia para los habitantes de esa región. Este apagón fue el más extenso en territorio y el más largo de duración en la historia de Europa. Esto es la prueba de que la iniciativa privada no puede tener dirección en la industria eléctrica, cuando su único interés es el lucro y no el servicio público. Es un ejemplo más del por qué la Cuarta Transformación luchó por tener
una reforma a la industria eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y tener soberanía energética. Y así hemos llegado al final de nuestra sección de los cartones de regeneración. Nos vemos la próxima y recuerden que sin formación no hay transformación. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en su programa del periódico Regeneración. Nos veremos dentro de 15 días. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de La 4TV y a todas las redes de La 4TV para que estén siempre muy bien informados. Aquí nos veremos dentro de unos 15 días y muchas gracias por estar con nosotros en su programa del periódico Regeneración.